Saludos y bendiciones, mis hermanos. En esta oportunidad nos dirigimos hacia la localidad de Los Jobos, Santa Elena, Usulután. Y vamos a estar en una vigilia, hermano, por la Iglesia Pentecostal Unida de El Salvador. Vamos a estar alabando al Señor con alabanzas. Vamos a estar disfrutando, alimentándonos de la hermosa palabra del Señor Jesucristo. Suscríbase al canal y será de mucha bendición. Dios les bendiga. Que la paz del Señor siempre esté en nuestros corazones. Buenas noches, mis hermanos, bendiciones. Estamos acá en la Iglesia Pentecostal Unida, Los Jobos, Santa Elena, Usulután, disfrutando de una vigilia, alabando al Señor Jesús. Y ahorita está el tiempo de un dúo que le canta alabanza al Señor Jesús. Vamos a mostrarle, hermano, para que pueda ver usted cómo está el ambiente acá en la iglesia. A su nombre. Bendiciones, mis hermanos. Seguimos hasta la medianoche. Contarles la historia más sencilla de un hombre que en su vida Benito se llamó. Era muy elocuente, predicaba la Biblia con grandes maravillas, lo respaldaba Dios. En muchas ocasiones le oí hablar del Calvario, llorando recibían al Señor. De lugares lejanos venían para escucharle. Era muy apreciado como un santo varón. Un día le dio la espalda al mensaje de Cristo y el hermano Benito al pecado volvió. Los hermanos lloraron, la iglesia hizo vigilia y todas sus familias oraron por su bien. Al cabo de algún tiempo volvió a reconciliarse y Dios se esforzarle como aquella otra vez. Pero ahora que ha salido de la trampa del diablo, con el resabio de pararse y caer. Por eso, amado hermano, resistir al maligno con la ayuda de Cristo, sé que lo vencerás. No permitas que nada dañe tu testimonio y pierdas en el cielo tan sublime heredad. Un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya.
Solo a él le saltaré, al que me ciñe de poder, a mi victoria a él. Solo a él alabaré, solo a él le saltaré. De ti será la alabanza en la cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Que me ciñe de poder, que victoria es, solo a él alabaré, solo a él cantaré, al que me ciñe de poder, aquel que victoria es, solo a él alabaré. Pero a él saltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Tan como soy, Señor, sin nada que hacer con mi canción, no tengo para darte todo es tuyo, Señor. Tan como soy, Señor, sin nada que hacer más que tu corazón, me rindo todo a ti, toca mi Señor. Tan como soy, acércame con agradable dolor, yo quiero ser Señor. Acércame como ofrenda.
Señor Jesús, mi hermano, porque Él se merece toda la honra, la alabanza para nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya. Así yo voy a hacer pasar a nuestro hermano Herminio. Él viene con nosotros en esta preciosa hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos se han gozado, hermanos? Aleluya. ¿Y cuántos tienen, aleluya, ese entusiasmo de seguirse gozando más? Aleluya. El Señor nos ha bendecido esta noche y sin duda pues nos va a seguir bendiciendo. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Ovidio por invitarnos y a que seamos parte también de esta bendición. Aleluya. Dios bendiga pues su esposa, Dios bendiga a su hija, sus hijos. El Señor bendiga también cada ministro presente en esta noche. Aleluya. Dios bendiga también cada congregación. Aleluya. Estamos en la presencia del Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan palmas al Señor en esta noche, hermano? Aleluya. La palabra del Señor dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Nos hemos bendecido con la palabra que nuestro hermano Walter también pues nos impartió. Fue de tremenda bendición. El Señor bendiga a nuestro hermano. Dios bendiga también los músicos también por, aleluya, pues ahí acompañar pues y también dar la alabanza a nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos de los que estamos en esta noche queremos seguir escuchando palabra del Señor? Aleluya. Es un gusto para mí, hermano, poder presentar a nuestro hermano Ismael Alexander Chávez. Él viene para predicarnos la palabra del Señor en esta noche. Aleluya. Recibe con un fuerte aplauso en esta noche, hermanos. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición muy grande estar aquí reunidos con cada uno de ustedes. ¿Cuántos tienen sueño? Amén. Todos, ¿verdad? Estamos cansados ya. Ya la hora ha avanzado bastante, pero decirles, hermanos, que Dios bendiga grande y poderosamente sus vidas por haber hecho el esfuerzo. Amén. Dios va a recompensar cada esfuerzo que usted ha hecho por estar aquí y acompañar a cada uno de sus pastores. Dios bendiga grande y poderosamente la vida de cada uno de los ministros. Amén. Y pues que el Señor Jesucristo nos siga ayudando, nos siga dando la fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Bien, hermanos, vamos a seguir aprovechando el tiempo. Quiero que abra su Biblia en Jonás 1, por favor. Amén. Jonás 1:1. Dígame, ¿estamos ahí, hermanos? Jonás 1:1 dice así en el nombre de Jesús. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Bien, hermanos, venimos en palabras de oración y que el Señor Jesucristo hable a la vida de cada uno de nosotros por medio de su santa y bendita palabra. Buen Dios y Padre eterno, te damos las gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos has regalado de estar aquí. Bendice grande y poderosamente la vida de cada uno de mis hermanos. Obra grandemente en la vida de cada uno de ellos. Mira su esfuerzo, mira su salud, Señor Jesús. En tu nombre, que es sobre todo nombre, muchas gracias, Señor Jesús, por tus bendiciones. En tu nombre santo, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden tomar su asiento, dando un fuerte gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, en esta oportunidad quiero impartir con ustedes los próximos minutos una historia sobre Jonás. Este hombre era un profeta, hermanos, el cual
desde su inicio de su ministerio, él empezó agradando a Dios, obedeciendo cada uno de los mandatos de Dios en su vida. Pero a medida fue avanzando en el ministerio del Señor Jesucristo, cada vez le fue poniendo diferentes tipos de problemas y dificultades en su vida. Pero así lo veía él, porque escuchaba aparentemente al principio la voz de él, escuchaba su propia voz, amén. Por esa razón, hermanos, quiero meditar bajo el tema en los próximos minutos: ¿qué camino tomarás? Amén. ¿Puede repetirlo conmigo? ¿Qué camino tomaremos? Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, hermanos, en el que Dios mandó o en el camino que nosotros elijamos. La fecha, hermanos, en la que fue escrito este libro de Jonás fue entre el año 793 y 753 a.C. Jonás, hermanos, es el único profeta galileo del Antiguo Testamento que nació en Israel y creció en una ciudad llamada Gad-Efer, a unas 3 millas aproximadamente, hermanos, de Nazaret. Jonás recibe, hermanos, una comisión de parte de Dios para predicar y pregonar la palabra del Señor Jesucristo. Asiria era la capital de Nínive en aquel tiempo, amén. El Señor Jesucristo le dio un mandato, una palabra a aquel hombre, pero este hombre no quería obedecer la voz de Dios. Había muchas cosas adentro de Jonás que no lo dejaban tranquilo, que era mucho de lo que podía en su vida antes de la voz de Dios, antes de la voluntad de Dios en su vida, era su orgullo, también el odio que podría tener, o una raíz de amargura, el hermano Jonás. Amén. Este hombre, hermanos, Dios le dio esa palabra para predicar el evangelio y llevar el mensaje de salvación a Nínive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero esta era una tarea sumamente difícil para Jonás. Él no entendía por qué Dios quería salvar a ese pueblo si eran enemigos del pueblo de Israel, eran enemigos de Dios. Pero el Señor Jesucristo le estaba dando una oportunidad a ese pueblo de que se arrepintiera, que se arrepintiese. Y Dios quería usar a Jonás, quería llevar a Jonás a que llevara esa palabra de salvación a este pueblo. Entonces, a los asirios, amén, ya que estos hombres tenían una reputación, hermanos, de ser brutales y opresivos, además de ser antiguos enemigos de Israel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jonás, hermanos, tenía temor. Como lo dije anteriormente, tenía temor y orgullo. Por el temor y orgullo que tenía Jonás, hermanos, hacen que él huya de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo, hermanos, por el temor que hemos tenido en nuestra vida, por diferentes problemas que hemos estado atravesando, que hemos estado cruzando, muchas veces llega el desánimo a nuestra vida, llega el temor a nuestra vida y no entendemos cuál es el propósito de Dios, cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, cuál es el plan de Dios en nuestra vida? Porque muchas veces en medio de la prueba, cuando pasamos por el medio de la prueba, no entendemos el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual nosotros estamos pasando, estamos atravesando ese problema? Y Jonás era algo que no entendía. A pesar de la palabra de Dios, los grandes milagros que Dios había hecho por medio de su vida, el temor podía más que Dios en ese tiempo, en ese momento en su vida. Por esa razón, hermanos, pongamos mucho cuidado cuando el temor muchas veces nos encadena y no nos deja hacer la voluntad de Dios. Nos deja atrapados en una esfera donde no nos deja salir, donde nada más nos pueden escuchar, no podemos escuchar a nadie más que nuestra propia voz, más que el temor que siento, por los problemas que han pasado, por los problemas que hemos atravesado. Muchas veces el temor nos embarga la vida. También otro de los problemas que pueden atravesar o que podemos atravesar, hermanos, en el camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es nuestro orgullo. Muchas veces, una de las cosas más delicadas que nosotros tenemos en nuestra vida, que nosotros somos nuestro propio yo es nuestro orgullo. Muchas veces cuando nos tocan una parte en la cual nosotros no dejamos que nadie entre, muchas veces hasta le sellamos esa entrada al Señor Jesucristo, a pesar de que Él ya nos limpió con su sangre, fuimos bautizados en su nombre, que es sobre todo nombre, fue el nombre del Señor Jesucristo, fue invocado en su vida y en mi vida, amén. Cuando dicen gloria a Dios. Pero muchas veces el orgullo puede más. Cuando nuestra comunicación no está de la mejor manera con el Señor Jesucristo, nos hemos descuidado de leer su palabra, de doblar rodillas, pedirle a Él. Muchas veces tendemos a flaquear. Entonces, pero media vez nosotros, hermanos, nos acerquemos más al Señor Jesucristo y veamos estos problemas, porque el problema está que muchas veces nosotros, usted y yo, no los notamos, porque son pequeños detalles que como no los nombramos y nadie nos los señala, los dejamos pasar.
y ahí andan con nosotros. Y nosotros no entendemos por qué no damos buenos frutos y decimos, no entiendo por qué el hermano o Dios utiliza más al hermano o a la hermana en la iglesia, y que nos tendemos a criticar, pero no sabemos de todo el proceso y a las cosas que esta persona tuvo que renunciar, a las cosas que esta persona tuvo que dejar atrás, su propio yo, su orgullo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero por esa razón, hermanos, tenemos que pedirle al Señor Jesucristo que sea Él que nos dé la gloria. Siempre tenemos que darle la gloria al Señor Jesús, la fuerza necesaria para poder adorar su santo y bendito nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, Jonás huía del Señor Jesucristo. Él creía que se iba a esconder en cualquier parte. Lo mandaron para Nínive, amén. Pero este hombre se fue huyendo hacia otro lugar donde no debía haber ido. Y muchas veces el proceso de Dios no es el que pasamos. Muchas veces no fue el plan de Dios al inicio, pero por no seguir la voluntad de Dios en nuestra vida, por no escuchar la voluntad de Dios, que podría llegar por medio del pastor, de su pastor, de un hermano, que por lo menos uno ni siquiera piensa que podría llegar la palabra a nuestra vida. El Señor Jesucristo muchas veces no quiere que usted llegue por el camino largo, amén. Pero nosotros no buscamos eso, porque como no escuchamos la voz de Dios en nuestra vida, entonces dice el Señor, bien, no querés hacer mi voluntad, entonces haz tu voluntad y date cuenta si estás en lo correcto o estás equivocado. Y todo el proceso, toda esa gran vuelta que vamos a dar es por nuestro propio gusto, porque no renunciamos a nuestro orgullo, porque no renunciamos a nuestro propio yo, cuando dice gloria a Dios. Pero el Señor Jesucristo, aún así en su inmenso amor, amén, le da otra oportunidad a Jonás. Le dio otra oportunidad a este hombre para que pudiese pregonar la palabra de su nombre, amén, cuando dice gloria a Dios. Por eso, hermanos, Dios había ordenado a Jonás que fuese a predicar, pero Jonás, hermanos, sentía que les era enemigo, o sea, lo veía como enemigos. Él siempre tenía ese odio en sí mismo, no lo podía dejar contra los habitantes de Nínive, amén. Dios, hermanos, Jonás sabía algo, que Dios no llevaría a cabo el juicio, aquella gran amenaza que había hecho de que iba a descender fuego sobre ellos, de que Dios los iba, por decirlo así, a exterminar, a matar. Pero Jonás sabía de que si ellos se arrepentían, amén, entonces iba a haber misericordia de parte de Dios hacia ellos, había misericordia de parte de Dios. Y el mensaje que el Señor Jesucristo quería que llegara a tiempo, pero Jonás no quería que aquellas personas se salvasen. ¿Cuántas veces, hermanos, usted ha tenido la oportunidad de hablar con su amigo, con su vecino, con un hermano que está caído del Señor Jesucristo? Pero como no me llevo con él, no logro entrar o tener una amistad, a pesar de que somos cristianos, amén, con aquella persona, no le podemos hablar del camino del Señor Jesucristo. No le recordamos que el Señor Jesucristo le ama, que el Señor Jesucristo está esperándole, que el Señor pagó un precio por él y por ella. Es nuestra responsabilidad como hermanos, amén, en el nombre del Señor Jesucristo, hablarle de esta palabra, declarárselas con bases bíblicas, declarar las verdades, amén. Pero nosotros tenemos temor como tenía Jonás, y eso no debería de estar en nuestra vida, amén. Entonces Jonás, hermanos, no quería, porque él sabía de que si él iba a predicar y aquel pueblo se arrepentía, entonces el Señor ya no le iba a decaer, ya no iba a mandar juicio para este pueblo. Entonces, muchas veces, hermanos, ¿cuáles serán, hermanos, sus frutos si no obedecemos la voz de Dios? Este hombre, el mentado llamado Jonás, amén, el Señor quería que él diera buenos frutos, amén, pero él no quería seguir la voluntad de Dios, él no quería escuchar la voluntad de Dios en su vida. Y muchas veces, como lo dije anteriormente, nos quejamos porque el hermano o la hermana, ellos hablan del Señor Jesucristo, y cuando ellos hablan, los hermanos se arrepienten, los amigos se arrepienten, tienen ese don de convencimiento. Pero ¿por qué será que con ellos sí y conmigo no? Pero es porque muchas veces hay pequeños detalles en su vida y en mi vida en las cuales nosotros no comprendemos. Hace poco les enseñaba a los hermanos de Santa Elena de que algo tan sencillo podría llegar a condenarnos. Por ejemplo, lo que es la murmura o quejarnos contra Dios. El Señor Jesucristo declara en su palabra de que aquel que murmura o se queja es como que si se juntase con brujos y adivinos. Imagínense ese gran pecado, amén, y que es algo tan sencillo y que nosotros lo hacemos con regularidad, de murmurar contra mi hermano, contra mi hermana, quejarnos contra Dios, amén.
Pero son pequeños detalles en los cuales muchas veces no vemos, en los cuales muchas veces no notamos, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por esa razón, hermanos, preocupémonos por dar buenos frutos. Que el Señor Jesucristo vea que damos buenos frutos, pero porque nuestra relación con Él también está de la mejor manera posible, amén. Porque recuerde algo, en cierta ocasión, bueno, antes de iniciar este segundo culto, un hermano me dijo algo, y es de que el hacha ya está puesta. Y muchas veces dice, el pastor se pone a tirar el hacha, ¿verdad? A poner el hacha a los hermanos y a poner el hacha. El hacha ya está puesta, hermanos, según Mateo 3, 10 al 12. El hacha ya está puesta y la puso Dios, no la pusieron los hombres. Aún nosotros mismos como pastores tenemos nuestra propia hacha ahí. Pero el Señor Jesucristo está viendo cuáles son sus frutos, cuáles son mis frutos ante Él, cuáles son los frutos que nosotros estamos dando. El problema es que si nosotros no damos buenos frutos, entonces el hacha... Y ahí sería muy lamentable de que porque no nos pusimos de acuerdo con nuestro propio yo para dar buenos frutos ante Dios, perdamos de esa manera. Sería vergonzoso de nuestra parte. Por esa razón, hermanos, pidámosle al Señor Jesucristo que nos ayude a mejorar cada día nuestra relación con Él cuando dice gloria a Dios. Para que no, el Señor Jesucristo no termine de pasar el hacha, amén, en mi vida o en su vida, para que nuestros frutos sean de agrado al Señor Jesucristo. De manera, hermanos, que este hombre se embarcó hacia Tarsis, que estaba en dirección opuesta, amén. Muy pronto una fuerte tempestad hace que la tripulación eche suerte y esta radica en Jonás. Lo arrojaron, hermanos, al mar y ahí cuando cayó al mar, entonces se lo tragó un gran pez. Uno podría decir, vaya, imagínense, se lo tragó un gran pez. El detalle es que no entendemos de que ese pez lo puso el Señor. Era la segunda oportunidad que le estaba dando a Jonás, porque él ya había desobedecido la orden. Si no hubiese estado ese pez, si ese pez no lo hubiera puesto el Señor Jesucristo, este hombre hubiera muerto. Imagínense una gran tempestad, así como hablaba nuestro hermano de cuando aquel hombre caminó sobre las aguas. Había una gran tempestad de igual manera en esta historia, la que relata la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, si no hubiese estado ese pez ahí, este hombre hubiera perecido. Pero de igual manera, así como a Jonás el Señor le dio una segunda oportunidad, a usted y a mí el Señor de igual manera nos da una segunda oportunidad. El problema es que muchas veces nosotros no la notamos y el reloj corre, hermanos. Así como usted está viendo el reloj seguramente para decir, a ver a qué hora termina este hermano, ¿ven? De igual manera el Señor Jesucristo está contando su tiempo. Y hay un tiempo establecido hasta donde va a llegar nuestra vida, hasta donde va a llegar nuestra vida sobre la tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a estar nosotros? Ya sea que el Señor Jesucristo levante su iglesia o nos llegue la muerte, nos sorprenda la muerte. ¿Cómo vamos a estar? Usted y yo. Por esa razón, hermanos, veamos esta historia de que el Señor Jesucristo le dio una segunda oportunidad a Jonás, la cual Jonás al principio no entendía. Él pasó en aquel pez durante 3 días y 3 noches para que él comprendiera cuál era el propósito de Dios. Y hubiese pasado más tiempo todavía. Y le dije que él sí entendió el mensaje, amén. Muchas veces nosotros tenemos que entender el mensaje que Dios quiere para nuestra vida. Tenemos que buscar más de Él cada día, amén. Porque este hombre, hermanos, amén, gloria a Dios. Este hombre, hermanos, se arrepintió de sus pecados ante Dios. Y aquel pez lo vomitó, hermanos, en tierra seca. Entonces, Jonás, hermanos, tuvo que hacer un viaje, dirigirse alrededor de 500 millas hasta Nínive. Estaba bastante lejos este hombre. Y yo digo de que seguramente fue caminando, se fue en burro, a pie. Podríamos pensar de qué manera se habrá ido. En realidad no hubiese pasado toda esta tribulación, estos problemas, esta persona, este personaje de la Biblia, si hubiese obedecido la voz de Dios. Cuando nosotros escuchemos la voz de Dios en nuestra vida, obedezcámosle. Porque después nos quejamos y decimos, ¿por qué me pasa esto? Pero es que no entendemos, no nos acordamos de lo que le negamos al Señor Jesucristo. Le negamos una parte de la cual Él mismo nos ha dado. Amén. Porque como dice la palabra, de que dando es como se recibe. Amén. Y como decían los hermanos a la hora de la ofrenda, que es mejor dar que recibir. Pero por esa razón nosotros tenemos que dedicarle tiempo al Señor Jesucristo, a su palabra, para que así nuestros frutos sean de agrado ante su presencia, hacia Él. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, hermanos, este hombre se fue hacia Nínive y se había arrepentido, hermanos, él de su enojo. Pero al finalmente, hermanos, Jonás aprende la lección cuando Dios usa una planta y un gusano, hermanos,
y el viento para demostrar qué tan misericordioso, lo grande en misericordia que el Señor había sido con él. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios? Amén. Por eso, hermanos, las palabras claves que son como pez y avivamiento, hermanos, a Jonás no se lo tragó simplemente un pez, como lo dije anteriormente, sino que era un propósito de Dios, que él pasara por este propósito para que entendiera y aprendiera de las lecciones. Amén. Por eso le pregunto nuevamente, ¿qué camino tomaremos, hermanos? El camino más largo, donde va mi orgullo, donde va lo que yo quiero, donde va mi propia opinión sobre las cosas, o el camino más corto, escuchando la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón, hermanos, le pido en el nombre del Señor Jesucristo que pongamos cuidado a estos detalles, que no nos pase como Jonás, que no tengamos ese odio, ese resentimiento, ese rencor hacia las almas, que no tengamos ese paro ahí que nos detenga, ese obstáculo, porque como dice el lema, amén, tenemos que rescatar almas para Cristo, tenemos que rescatar las almas que están perdidas. El Señor Jesucristo, así como lo rescató a usted y a mí, aparte de que nos da una salvación a usted y a mí, hermanos, de igual manera también quiere que nosotros llevemos este mensaje también a aquellos que el Señor Jesucristo no ha alcanzado, aquellos que todavía no ha llegado la palabra, y que si ha llegado, no llegó de la manera correcta, o no llegó esta palabra viva, y no le predicaron el nombre que usted y yo conocemos. Cuando dicen gloria a Dios. Por esa razón, hermanos, no dejemos que el temor nos embargue en nuestra vida, ni tampoco nuestro orgullo, ni tampoco escuchar nuestros propios sentimientos, amén, porque muchas veces podemos llegar a sentir, amén, temor a la hora de actuar, de obrar ante la obra o con la obra del Señor Jesucristo, en pos de la obra del Señor Jesús, amén. Porque según, hermanos, Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes e incrédulos no tendrán parte con el Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros nos llega ese miedo de querer hacer las cosas como que si no está el Señor Jesucristo para respaldar su vida, amén, los dones que Él le dio. Porque no se queje porque mi hermano o mi hermana hace tal cosa, porque usted también tiene lo suyo. El detalle es que muchas veces no lo hemos visto por lo anteriormente mencionado, amén, por escucharme siempre a mí mismo y a mí mismo, amén. Por esa razón, hermanos, tengamos mucho cuidado en que la cobardía nos inunde nuestra vida. Cuando sintamos ese deseo de llevar la palabra a un amigo, o nos encontramos a alguien donde sea que nos dirijamos, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, amén, o en nuestra propia colonia, con nuestros propios vecinos, deberíamos de hablarles del Señor Jesucristo, y probablemente ellos escuchan o logran escuchar los que están alrededor, amén, del templo, siempre la palabra del Señor Jesús, pero no es como que lleguen a su hogar, no es como que lleguen a decirle y tratarlo así, de cerca, amén. Pero muchas veces tenemos que tener en cuenta también, hermanos, nuestro testimonio, amén. Que nuestro testimonio, cuidar nuestro testimonio, como se decía anteriormente, cuidar nuestro testimonio, porque, como lo decían en las alabanzas, amén, porque nosotros como cristianos somos la luz del mundo, amén, somos la luz entre las tinieblas, y si nosotros no predicamos con nuestro testimonio, no estamos en nada, amén, porque el problema está en que muchas veces nos da ese miedo, nos llega la cobardía, pero es porque me da pena ir a predicar, amén, o ir a enseñar la palabra del Señor Jesucristo, donde me conocen desde pequeño, como decía nuestro hermano, el gran testimonio del cambio que Dios hizo en su vida, amén, en la vida de nuestro hermano Walter. Las personas que aún no comprenden la palabra del Señor Jesucristo, no se les ha sido revelada, tanto como usted y a mí cuando dicen amén, no lo van a comprender. Y cómo este fulano, siendo tan malo, siendo tan perverso, cometió tantos problemas, tantos pecados, y ahora viene a hablarme del Señor Jesucristo. No lo logran entender, porque no es algo que han experimentado ellos. Pero cuando lo logran experimentar, entonces llega ese deseo de poder hablar a aquellos que aún no conocen del Señor Jesucristo. Pero ese es el problema, ese es el temor que nosotros tenemos, de que como son los que nos conocieron en nuestra anterior vida, cuando aún no conocíamos del Señor Jesucristo, tenemos pena de llegar a hablarle, porque son aún personas con las que nosotros aún tuvimos ciertos roces un poco malos, amén, y no llegamos a un reconcilio. Por esa razón, hermanos, tenemos que tener nuestra conciencia tranquila, llegar con aquellas personas, hablarles del Señor Jesucristo, y si es necesario pedir perdón, pues hacerlo. Negar nuestro orgullo. Y como dice la palabra del Señor, de que si nos abofetean en una mejilla, pues hay que poner la otra. Pero el Señor Jesucristo nos va a estar fortaleciendo, amén, en medio de la prueba, a usted y a mí, siempre y cuando nosotros
no tengamos ese problema y seamos siempre y estemos escuchando la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón, hermanos, pidámosle al Señor Jesucristo de que todos estos problemas que afectaron a Jonás, el orgullo que afectó a Jonás, que llegó a tener, que se veía reflejado cuando no seguía la voluntad de Dios en su vida. Pero en Juan, hermanos, 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos, amén, en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén, amén, gloria a Dios. Siempre y cuando sea conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Si nosotros sentimos de que Él no nos oye, uno, o todavía no es tiempo de que el Señor obre, o no es la voluntad de Dios. Y tenemos que estar bien en el Espíritu, amén, que el Espíritu Santo en nosotros se vea reflejado, porque para lograr comprender cuál es cuál, si es esto o es lo otro. Pero preocupémonos, hermanos, por llevar el mensaje a aquellos que todavía no lo conocen y rescatar esas almas de las cuales no conocen de Cristo, que si conocieron en algún tiempo, están desanimados como en algún momento pudieron haber estado ustedes. Pero hubo un hermano que tuvo el valor, se paró como hombre, amén, y tuvo el valor de ir a motivarle, de ir a decirle: hermanos, sigamos adelante, el Señor Jesucristo nos ayuda, Él nos va a estar ayudando siempre en el momento de la prueba, siempre y cuando nosotros estemos pendientes y obedeciendo su voluntad. Gloria a Dios. De igual manera, así como llegó alguien a hablarle del Evangelio a usted, de igual manera piense de que hay también otro necesitado, pero no va a llegar a decirle: hermano, yo me siento necesitado del Señor Jesucristo, necesito que me hable. Muchas veces no se dan esos casos, porque no logran reconocer las personas de que es en realidad eso lo que le falta, de que es esa semilla que el Señor pone en la vida de nosotros para posteriormente dar buenos frutos, la que a ellos les falta. Pero por esa razón, hermanos, les animo en el nombre del Señor Jesucristo para poder llevar a aquellos que todavía no comprenden y que todavía no han entendido el nombre del Señor Jesús, y siempre y cuando nosotros estemos conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puestos en pie, hermanos, vamos, ya casi voy culminando, amén. Ya se nos avanzó el tiempo. Ahorita tenemos exactamente las 12 en punto, amén. Amén, gloria a Dios. Quiero compartir una pequeña historia con ustedes, que les pido que se pongan de pie, amén, para que no se me vayan a dormir. En cierta ocasión, hermanos, había un joven que se dirigía a su estudio y en el camino se encontró un pastor de ovejas. Probablemente debe haber escuchado esta historia en alguna otra parte. Y este joven le pregunta, en lo que esperaba el medio de transporte, le dice: anciano, disculpe, para usted, ¿qué significado tiene eso de la sangre del cordero? ¿Cuál es el significado? Entonces aquel anciano, con amabilidad, le dice: bueno, sentémonos mientras pasa tu transporte. Te voy a explicar. En el tiempo en que las ovejas, hermanos, se han apareado y han tenido sus crías, llega el momento en el que hay pequeñas criaturitas, pequeñas ovejas, pequeños corderos, los cuales son devorados, ¿sí? Y hay madres, hay ovejas que mueren, madres de aquellos corderitos que mueren, y también hay corderos que dejan a sus madres sin nada, y también quedan corderos huérfanos. Y le explica de que aquellos corderos que quedaron sin madre, amén, la otra oveja, amén, no los acepta, porque ella siente el olor y dice: no, este no es mi hijo, y lo aleja y lo aleja. Aquella madre que se ha quedado sin su corderito, amén. Entonces lo que hace este hombre, le explicaba a aquel joven, lo que hacía el anciano era ir a buscar aquel cordero muerto, cortarle la garganta y vertir la sangre de él sobre aquel cordero que quedó huérfano. Entonces, y el joven entonces empezó a entender cuál era o por dónde iba el mensaje, amén. Y aquella oveja, al sentir el olor de la sangre del hijo que había muerto, entonces aceptaba y adoptaba por la sangre que se derramó, por la sangre que fue derramada por aquel cordero muerto. Ese cordero, hermanos, se llama Jesucristo, y pagó un precio muy alto por usted y por mí, amén. Él pagó un precio muy grande. Tenemos que agradecerle, amén, y dar siempre tener en cuenta y dar siempre esos frutos dignos de arrepentimiento, dignos de la gran misericordia
fuese derramada sobre aquellos huérfanos, no habría salvación, no fuesen adoptados. Esa sangre fue derramada por cada uno de nosotros. Y tenemos que darle gracias al Señor Jesucristo, que a pesar de que estábamos mal ante los ojos de Dios, estamos llenos de pecados, estamos podridos, amén. Pero el Señor Jesucristo tuvo misericordia y dejó todo lo que usted fue, todos los problemas que usted atravesó atrás. Y ahora somos nuevas criaturas, amén. Para la honra y la gloria del Señor Jesucristo, denle una ofrenda de palmas al Señor, amén. Le damos gracias al Señor Jesús porque nos ha ayudado y Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Bien, no sé, hermanos, quién continúa o si nos despedimos. Amén. Aquí queda nuestro hermano, amén. Y que el Señor le bendiga.